Bueno, allí algo que también quería preguntarte, la escritura nos dice en Efesios 4 que Jesús mismo constituyó ministerios, ¿sí? El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista. Y desde ese punto de vista quería preguntarte cuál es tu opinión desde la perspectiva que tú tienes, desde el conocimiento que tú tienes. ¿Cuál es la gran diferencia que puede hacer que un profeta funcione en una iglesia a una iglesia que esté como sin ese manto que tú nos decías ahorita, sin ese manto profético? ¿Cuál puede ser la gran diferencia que puede marcar en una iglesia local, el hecho de que esté funcionando un ministro, un profeta, a pronto que no esté esa persona en esa iglesia? ¿Cuál crees tú que puede ser la gran diferencia? Pues algo que dice la palabra es que la iglesia está fundamentada sobre apóstoles y profetas, ¿sí? Y esto nos debe también colocar a nosotros en, wow, es necesario en las congregaciones que haya apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque el profeta está viendo, pero el apóstol establece. ¿Sí? Y por eso es muy común ver profetas y ministerios de profetas y apóstoles muy unidos, porque hay un principio, ¿sí? Pero también es necesario que la iglesia funcione con maestros, con evangelistas, con pastores, porque los 5 ministerios son claves para nutrir la iglesia. Un evangelista tiene una mirada y debe estar conectado con la iglesia, pero va mucho hacia los que no conocen todavía de Dios. Pero un profeta todos los 5 ministerios están para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Equipar a la iglesia para la labor del evangelismo, para ir y hacer discípulos. Así que cuando los 5 ministerios se manifiestan en una congregación, la congregación empieza a ser equipada y a caminar en eso. Y la verdad es una forma de hospedar más de la presencia de Dios. Aunque la presencia de Dios está en todo lugar, no podemos desconocer que hay lugares donde la presencia de Dios es manifestada, donde es hospedada. Y cuando alguien, digamos, hospeda y honra lo que Dios ha dado, y vamos a ir hacia la parte profética, cuando, digamos, una congregación da importancia y honra lo profético, entendiendo que es de Dios, empieza, digamos, esa gracia a incrementar. Sí, donde las personas pueden estar en el trabajo y Dios está obrando, donde pueden estar en su familia, Dios está obrando, ¿sí? Entonces lo profético es clave donde quiera que estemos. Lo profético, como lo hablábamos, es acerca del amor, de la conexión, pero también de la verdad de Dios. Lo profético nos lleva a adelantarnos en el tiempo, pero también lo profético nos lleva a aplicar principios de Dios, ¿sí? Y que eso trae digamos que uno de los anhelos de nosotros es que el reino de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, se ha manifestado en su iglesia y se ha manifestado en todo lugar. Y lo profético nos permite ver lo que Dios está haciendo, nos permite conocer su corazón y poderlo también manifestar, establecer, traer acá lo que está en los cielos, traerlo aquí en la tierra. Y nos lleva a adelantarnos, porque por lo menos podemos estar en un lugar y Dios decirnos, lo que opera en este lugar es esto, pero lo que yo voy a hacer en 5, 10, 15 años en este lugar va a lucir así, así, así. Y es, ok Dios, ¿y cómo coopero? Porque lo profético no solamente es saberlo, es una invitación para cooperar con Dios. Imagínate una congregación que está cooperando con las obras de Dios. ¿Qué podemos esperar ahí? Que el reino de Dios sea tan manifiesto en cada persona que sí o sí la ciudad tenga que ser, digamos, movida a estos encuentros con Dios. Cuando hablamos de avivamiento es un despertar. Y los grandes y hombres y mujeres de Dios trajeron un despertar, no solamente sobre la congregación, no solamente sobre sus familias, sobre la ciudad, sobre países, sobre lugares. Y la iglesia está llamada a manifestar la imagen de Jesús, tanto dentro de las 4 paredes como fuera de las 4 paredes. Así que lo profético equipa a los ministerios y a las personas, a los santos, a los creyentes, a estar con esos sentidos espirituales, digamos, ejercitados, como dice Pablo. O sea que desde lo que tú dices, hay una gran diferencia de la visión que nosotros tenemos de un profeta, porque a veces, y cuando nosotros estamos en nuestras iglesias, en una congregación y decimos, no, que va a venir tal profeta, y a veces la perspectiva que siempre hay de cuando viene esa persona a visitar nuestras iglesias, es decir, bueno, esa persona me va a decir X cosa, me va a dar una profecía acerca de mi futuro, pero entonces tú dices que un profeta también da, principalmente su llamado es ojos para ver y oídos para escuchar. Exacto. Entonces realmente más que una profecía, el profeta está llamado a abrir los ojos espirituales de la iglesia. Total. Y abrir también sus oídos espirituales. Sí, o sea, es una gracia, está impartiendo una gracia sobre la congregación. Exacto, está equipando a los santos. De hecho, eso también es una invitación a aquellos profetas que me están escuchando, y es el profeta no siempre va a estar profetizando, y sé que esto puede ser alarmante para algunos, pero el profeta tiene oficios específicos
de equipar a la iglesia, de entrenar a la iglesia y muchos otros oficios, ¿sí? Entonces es ahí donde muchas personas que son profetas dicen, yo profetizo, sí, tú profetizas, pero necesitas establecer cosas del reino y necesitas equipar a la iglesia porque hace parte de tu llamado, ¿sí? Y eso es parte de las diferencias entre alguien que profetiza y alguien que es profeta. Entonces cuando un profeta indaga bien en cuál es su oficio, cuál es su asignación, y aún en medio de tantos profetas, Dios, ¿cuál es mi asignación como profeta? ¿Sí? ¿Por qué un profeta más? ¿Sí? ¿Por qué alguien que tiene el don de profecía más? No es solamente profetizar. Cuando nosotros estamos profetizando, está a través de nuestras bocas hablando esa capacidad creativa de Dios. Y a mí me encanta estudiar Génesis, sobre todo el primer capítulo, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dice Dios, hágase la luz y todo. Cuando Dios habla, esa capacidad creativa está saliendo de él. Y los ángeles que son enviados para la obra del ministerio, no es para equipar, para ayudar. No me acuerdo bien cómo dice el versículo, son ministradores, ¿sí? Entonces ellos reconocen el mandato de la voz de Dios, ellos reconocen la voz de Dios, no es mi voz, es la voz de Dios. Y cuando el profeta habla, los ángeles están entendiendo el mandato de Dios y está saliendo esa unción y palabra creativa de Dios. Por eso la profecía es supremamente importante. Muchas veces, en ocasiones yo le he dicho a Dios, yo no quiero profetizar esto, ¿sí? Porque a veces me siento cansada, porque muchas cosas. Y en una ocasión Dios me decía, si tú no lo dices, no va a acontecer. Y era, Dios, pero si tú lo vas a hacer, ¿por qué tengo que hablarlo? Y es porque tenemos también un llamado de cooperar con Él, ¿sí? Y no solamente el profeta es para profetizar a las personas, lugares. A mí muchas veces sobre lugares, Dios me envía a parques, a lugares y me dice, esto es lo que se está moviendo sobre la atmósfera. Imparte esto sobre este parque, imparte esto. Y hemos tenido tantos testimonios que al otro día vamos a hacer una toma evangelística y aún personas se me han acercado a mí y amigos que han estado presentes no me dejan mentir, que estamos hablando antes de iniciar el evento, que nadie está, que no hay nada de logística y estoy sentada en el parque y personas se me acercan y dicen, ¿tú eres cristiana? Y es como, sí, puedes orar por mí. O sea, ya no estoy yendo yo a decir algo de Dios, ellos lo están percibiendo, ¿sí? Entonces mira cómo los profetas están llamados también a cooperar a nivel de atmósfera, porque por eso es muy común. De hecho, Cindy Jacobs en uno de sus libros dice, todo profeta es un intercesor. No todo intercesor es profeta, pero todo profeta es un intercesor. Y los profetas tienden a tener llamados, por eso muchas veces los ves de un lugar a otro, a otro, a otro. Y es porque hay un llamado a establecer el reino de Dios a nivel de lugares, ¿sí? Entonces es muy común que personas con ese llamado tú los ves en un lugar, luego en otro, y es porque Dios ha dado parte de ese llamado al profeta, ¿sí? Entonces digamos que yo quiero invitar a través de esta pregunta a aquel que sabe que es profeta y que Dios le ha llamado a que le pueda preguntar a Dios cuál es mi asignación, porque una de mis oraciones es Dios, levanta a los profetas de este tiempo. Porque cuando hay una compañía de profetas, los corazones son cambiados, las ciudades son cambiadas. Así que necesitamos un despertar, pero también un reconocer, también honra a los profetas. Muchos profetas no han sido honrados, muchos profetas no han sido reconocidos. ¿Por qué? Porque hay un temor de llamarle a alguien profeta, porque muchas veces como que el profeta ha sido como wow, el profeta, pero wow, el pastor, wow, el apóstol, wow, el hijo de Dios. Creo que el mayor título y el mayor honor es conocerlo a él y ser llamados hijos de Dios. Así que ningún ministerio es más que otro y muchas veces la parte profética se ha llevado como, sí, ¿por qué? Porque Dios le ha dado al profeta esta capacidad de, digamos, sabiduría, le ha dado también don de conocimiento, le ha dado tantas cosas, pero si volteamos a mirar el obrar de un apóstol, de un pastor, de un hijo de Dios, es tan relevante que muchas veces por eso el ministerio profético a veces es como se mira tan arriba, que es como, uy, no, a este no voy a reconocer, o uy, no, yo no puedo ir ahí, y es no, son llamados, y la asignación viene de Dios y la gracia viene de Dios, así que no hay un llamado mayor que ser hijo de Dios y cooperar con Él. Bueno, yo quiero hacer un par de preguntas ya para ir cerrando, porque sabemos que este tema es un tema muy amplio y que todo eso son como fundamentos, pero bueno, agradecemos al Señor por la vida de Nayibe, por todo lo que trae para nosotros, por todo lo que ella ha recibido, pero que también imparte. Yo desde que te conozco siempre pude discernir en ti un llamado muy fuerte profético. Quería hacerte esa pregunta así como muy personal. ¿El Señor te ha hablado acerca de un llamado profético? O sea, qué es lo que tú crees o qué han dicho sobre tu vida acerca de ese tema?
Wow, este tema es fuerte, digamos, para mí, porque esto nunca lo he contado en una cámara, así que es la primera vez. Primicia para ti. Pero Dios sabe que es cierto. Me acuerdo en el 2011 cuando de repente tuve un sueño y Dios me enseñó las naciones y me empezó a mostrar, esto está pasando en Australia, esto en esta parte de África, y en ese momento Dios me dice, ese llamado, Dios me dice, eres profeta. Para mí era como, ni siquiera yo había investigado algo de la profecía, porque yo siempre huí desde los 6 años, porque tuve muchos sueños. Mis padres me escuchaban en la noche despertarme y decir, va a pasar este accidente, va a pasar, y mis papás no eran cristianos, nosotros no asistíamos a ninguna religión. Entonces para mí era como lo que yo alcanzaba a los 6 años de leer de la Biblia, porque mi nona sí era evangélica, y era como, Dios, entonces para mí yo podía cerrar los ojos y seguir viendo. Entonces a una persona de 6 años, esto en vez de ser algo emocionante, era aterrador, ¿sí? Entonces, y poder ver cosas a nivel espiritual para mí era como, no, ¿sí? Entonces eso me lanzó a querer tener más hambre por Dios desde muy pequeña, pero nunca investigué en lo profético, porque tampoco tenía quien me enseñara, ¿sí? Entonces yo empecé a tener sueños muy fuertes, Dios me empezó a revelar el tsunami que hubo en el 2011, que fue por esa parte de Asia, Dios me lo mostró un mes antes, pero como yo no estaba entrenada en lo profético, era como, ni entendí muy bien el mensaje. Luego cuando pasa ese evento, es cuando esto fue lo que Dios me mostró y yo empiezo a llorar, porque yo nunca oré por eso y fue fuertísimo para mí. Yo le dije a Dios, no quiero que me vuelvas a dar sueños, no quiero nada de esto, y es ahí cuando Dios me da un sueño, ¿sí? Y en el 2011 fue este evento, si no estoy mal, y en el 2011 Dios me da este sueño y me dice con una voz audible, eres profeta. Pero yo me levanto y le digo a Dios, sé que esto vino de ti, pero era como, yo no puedo aceptarlo, porque no tenía preparación, no tenía un profeta, no tenía alguien que me enseñara, y ya era cristiana, asistía a una iglesia y todo, servía todo, pero no podía entenderlo, ¿sí? Entonces, y para mí ese llamado profético era como tan alto que yo no califico, era como que unos zapatos que tú no tienes forma de entrar ahí, entonces era como no. Pero luego tuvimos eso fue en Morro Rico, allí en Bucaramanga, y tuvimos un ayuno, ¿sí? Y subimos a ese ayuno, y una mujer, fue tan fuerte la presencia de Dios, eso fue día después, y esta mujer llega y empieza a profetizar, y cuando ella llega a mí, me dice, porque tú eres profeta. Y para mí era como, yo no quiero que nadie se entere. Dios sabe que por años era, no le digas a nadie, no le digas a nadie, Dios. Luego hubo otra vigilia y un pastor llega, toca mi garganta y me dice, porque tú eres voz de trompeta, Dios te llamó como profeta. Y yo le decía, Dios, no le digas a nadie. Y para ser como súper especial, aun cuando la gente escuchaba eso, la gente no lo recordaba. Pero yo sí, y era como, Dios, gracias, sí. Pero luego empezaron a haber momentos donde tuve un sueño donde Dios fue muy fuerte, y fue una escena muy fuerte en ese sueño, y era un sueño de encuentro con Dios, y Él me dice, si tú no usas lo que yo te he dado, va a ser quitado. Eso fue en el 2013, y ahí fue como, entra un temor santo que uno dice, sí o sí tengo que hablar. Entonces es ahí cuando empiezo ya a leer libros de los profetas, y yo decía, esto me ha pasado a mí, y era un libro que me dio una amiga, Karina Parra, y era como, aquel que es profeta ha vivido esto, y yo decía, todo esto yo lo he vivido, todo esto Dios me lo ha enseñado, todo esto, sí, y para mí era una confirmación, pero en lo secreto. Luego cuando llego a Betel, ahí es como que es tan sencillo reconocer lo que Dios ha puesto en las personas, que yo voy caminando y una persona me dice, porque tú eres profeta, yo así como de, no, acá no tampoco, pero luego Dios empieza a tratar con mi corazón, y a sacar, digamos, esa imagen que muchas veces aquí se colocó en nuestra cultura, y Dios empieza a enseñarme más de lo profético, pero también el corazón del profeta, porque yo nunca me identifiqué como una persona que le dijera a ti, tú, no sé qué. De hecho, una vez una profeta en Bucaramanga que un día me dijo, ¿cuál es tu ministerio? Y yo noté su corazón en ese momento, como la intencionalidad no era chévere, y yo le dije a Dios, perdóname, pero ahora sí yo lo voy a decir, ¿sí? Y le digo, soy profeta, y ella se me burló, y me dijo, ¿tú profeta? Y yo le dije, no me lo digas a mí, ora a Dios porque tú eres profeta y Él te va a hablar. Y me fui. No habían pasado 8 días cuando ella me contacta, me ve en una reunión de jóvenes y me dice, Dios me habló y si tú eres profeta, solo que tu llamado luce muy diferente al mío, ¿sí? Y empezó toda esta parte, y pues digamos que en otros lugares ha sido como muy fácil, pero cuando uno está en Colombia en ocasiones es muy difícil, y también cuando tú sabes que Dios te habló, pero tú, como dices, muchas veces Dios me habló, ¿sí? Cuando muchas veces estamos en una cultura que es, si Dios no me lo ha dicho a mí, no sé si realmente viene de Él, y es válido, ¿sí? Pero también es la humildad y el discernimiento que necesitamos para recibirlo de Dios, porque
aún más fuerte lo que voy a decir, pero Colombia, Dios está derramando un corazón de ser hijos, porque muchas veces cuando tenemos un corazón de huérfanos, nos cuesta ver lo que Dios nos ha dado, la forma en que Dios nos usa, pero también reconocer lo que Dios ha dado al otro y cómo Dios lo usa. Y al final, el resultado solo tiene un objetivo, y es glorificar a Dios, que su reino sea expandido y cooperar con Él. No importa el llamado, es mi asignación, pero hay una mayor asignación, el ser hijos. Entonces, para mí por eso es un reto a veces, como decirlo. Siempre le digo a Dios, testifica a las personas, pero yo no quiero decirlo. Entonces a mí muchas veces me llaman pastora, me llaman misionera, porque me ven como en otros lugares, y todo profeta tiene un corazón para las naciones, ¿sí? La diferencia es que no es como un sentir de voy a estar en esta cultura N años, ¿sí? Sino es diferente. Pero para mí ha sido más allá de un llamado, digamos, es una asignación de ser hijos, que el reino de Dios se ha expandido desde lo que Él nos ha dado. Somos administradores de su gracia, y ni siquiera el llamado vino por nosotros, es de Él, y es administrar lo que Dios nos ha dado con un corazón de hijos, básicamente. Bueno, qué tremendo todo eso. Yo creo que estamos acá bien, bien conmovidos, y realmente siento que, bueno, que este espacio fue muy especial. Realmente nuestro corazón es, como tú decías, empezar a cooperar con Dios en establecer una cultura profética para nuestras iglesias, y yo espero que este video sea realmente que impacte muchas vidas. Yo también sé que hay muchas personas, como también yo lo he estado durante mucho tiempo, inquieto en estos temas, con ganas de conocer más, con ganas de buscar más todo este tema, y poderlo recibir de personas que realmente tengan el corazón correcto para implementarlo, para enseñarlo. Entonces realmente estamos muy agradecidos, Nayi, por tu compañía, por impartir esta palabra, y bueno, esperamos que nos sigas acompañando en otros videos, en otras enseñanzas. ¿Listo? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y algo que yo quiero decirte, hoy estamos hablando de lo profético, pero qué lindo cuando tú te detienes a preguntarle a Dios cuál es mi llamado y cuál es mi asignación, y la abrazas, porque imagínate si Dios te ha llamado a ser evangelista, si Dios te ha llamado a ser líder de adoración o adorador, si Dios te ha llamado a ser empresario, misionero, si Dios te ha llamado a ser arquitecto, hombre o mujer de negocios. ¿Cuál es tu asignación ahí? ¿Cuál es la gracia de Dios que tú portas para ese lugar específico? Y yo quiero decirte, es tan grande lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, que es como ninguno tiene comparación. Y hoy es lo profético, pero a mí me encanta escuchar a los evangelistas, me encanta escuchar a los apóstoles, me encanta escuchar a los empresarios, me encanta escuchar a todo aquel que ha reconocido la gracia que porta de Dios y camina y modela eso, que uno dice, hoy es acerca de lo profético, pero es mucho más, porque muchas veces las personas tienen un llamado evangelístico, pero es no, pues yo quiero la parte profética, y es, hey, si pones tus ojos en lo que Dios te ha dado y puedes mirar también lo que Dios ha dado al que está al lado tuyo, es hermoso, porque ese es el cuerpo de Cristo. Todos funcionamos con una gracia especial, pero es el cuerpo en unidad, cooperando para los propósitos del reino. Así que muchas gracias por este espacio. Listo, Nayi, muchas gracias. Entonces nos vemos